días, soy Mireia del equipo de prensa y contenido de Top Doctors España y hoy hablaremos de la hiperplasia benigna de próstata con el doctor Iván Schwartzman y le presento. Él es especializado en urología con certificación en la Asociación Europea de Urología, donde también es miembro, y también es doctor en cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona, de la cual también es docente. Además es miembro activo también del grupo de trabajo de la hiperplasia benigna de próstata de la Sociedad Catalana de Urología y actualmente trabaja como médico especialista en la Fundación Puigverd. Buenos días, doctor, ¿qué tal? Buenos días, encantado de estar aquí. Mi primera pregunta en este caso sería, ¿qué es la hiperplasia benigna de próstata? Muy bien. La hiperplasia benigna de próstata, o HBP por sus siglas, es una enfermedad que se caracteriza básicamente porque existe una obstrucción producida por la próstata a la salida de la orina que viene de la vejiga. Y esto se traduce en ciertos síntomas, como tener un chorro de la orina débil, tener que apretar para orinar, orinar con mucha frecuencia, tanto durante el día como despertarse para orinar por la noche, que cuando vengan las ganas para orinar haya que correr para poder llegar al baño sin que se escape la orina, entre otros. Y estos síntomas, aparte de ser molestos por sus características, si no se tratan oportunamente, si no se tratan en su momento, pueden además generar otros problemas como infecciones de orina, piedras en la vejiga o incluso dañar el funcionamiento de los riñones. ¿Qué tipos de tratamientos existirían? Muy bien. En cuanto a los tratamientos, hay cambios de hábitos y de conducta, como por ejemplo beber menos agua antes de ir a dormir o antes de hacer algún viaje largo. Hay tratamiento con pastillas para mejorar el chorro de la orina. Y sobre todo hablaremos hoy de los tratamientos quirúrgicos. Los tratamientos quirúrgicos podemos dividirlos en tres grupos. Los tratamientos en los que se accede a la próstata a través del abdomen, a través de la barriga, tanto por una vía abierta como laparoscópica. Los tratamientos endoscópicos, en los que se trabaja a través del orificios naturales, en este caso a través de la uretra, y se llega a la próstata a través de la uretra, y las cirugías mínimamente invasivas que buscan el mismo objetivo, llegar a la próstata a través de la uretra, pero utilizando técnicas menos agresivas y más rápidas en muchos casos. En este caso, los tratamientos que usted me nombra serían el Rezum y el HOLEP. ¿Estos dos tratamientos en qué consisten? Empezando por el primer grupo, la cirugía abierta ya se usa cada vez menos porque es más agresiva, produce más sangrado, una recuperación más larga, pero puede ser importante en algunos casos. Y como bien has dicho, lo que se usa más hoy en día es el HOLEP y el Rezum. Dentro de los tratamientos endoscópicos, lo que más se utiliza por las características beneficiosas que tiene es la enucleación prostática con láser Holmium o HOLEP por sus siglas. Y esta cirugía consiste en entrar a través de la uretra con un láser, crear una separación entre la parte interna de la próstata que llamamos adenoma y la cápsula de la próstata. Entonces se crea una separación, se quita esta parte interna y lo que se consigue es un conducto mucho más amplio por el que puede salir la orina con mucha facilidad. Esto es una cirugía propiamente, requiere anestesia general o raquidia, tiene poco sangrado porque el láser tiene una capacidad de cauterizar, pero no es inexistente el sangrado y requiere normalmente de una hospitalización suele ser entre 1 y 2 días. Desventajas de esta técnica es, como hemos hablado, la anestesia y que en la mayoría de casos se altera la eyaculación, la salida del semen. No es una cirugía que afecte las erecciones ni el apetito sexual, pero sí en la mayoría de casos afecta la eyaculación. Y como bien mencionado, tenemos el Rezum. El Rezum probablemente en nuestro medio sea el tratamiento mínimamente invasivo más utilizado y más interesante por sus características. Consiste una vez más en entrar a través de la uretra, llegar hasta la próstata y realizar una inyección en la próstata de vapor de agua. Es una transferencia de energía en forma de vapor de agua. Entonces esta energía que se deposita en la próstata hace que parte de esta próstata disminuya de tamaño y que permita un mayor flujo de orina. Es una cirugía que normalmente, una intervención que normalmente se puede hacer bajo una sedación, no necesita anestesia general o raquidia o una anestesia local y que normalmente se hace de forma ambulatoria, es decir, el paciente viene, se hace el procedimiento y se va
a su casa sin necesidad de quedarse ingresado en el hospital. Y el sangrado suele ser menor también. Como desventaja existe que hay que llevar una sonda entre 5 y 7 días después del procedimiento en casa, pero llevando una sonda, y que el nivel de desobstrucción, de reducción del tejido interno de la próstata no es tan importante como en el caso del HOLEP. Y probablemente, no lo sabemos aún porque es una técnica relativamente nueva, probablemente esto se traduzca o posiblemente esto se traduzca en que a largo plazo, a 10 años o 15 años después del procedimiento, a lo mejor hay un recrecimiento de la próstata que pueda volver a obstruir. Son técnicas que ofrecen ventajas distintas y no necesariamente una es mejor que la otra. Depende de cada caso, depende de lo que prefiere el paciente. Si para el paciente es muy importante en ese momento de su vida conservar la eyaculación, o si tiene muy mala calidad misional, si ya lleva una sonda. Entonces es muy importante que el urólogo que lo lleva conozca el amplio abanico de tratamientos que existen para la hiperplasia benigna de próstata para ver cuál es el más beneficioso para un paciente en particular. No es HOLEP para todos, Rezum para todos o cirugía abierta para todos. Es ajustar, afortunadamente hay varios tipos de tratamiento, ajustar el tratamiento a cada caso. No existe un tratamiento para todos porque si no, no existiría ningún otro tratamiento. Si existiera el tratamiento perfecto sin ningún efecto secundario, todo el mundo haría eso. Ningún médico, ningún cirujano le gusta tener complicaciones o le gusta que sus pacientes tengan efectos secundarios. Claro, mi pregunta iba un poco hacia ese lado, ¿no? De decir, existen estos dos tratamientos que tanto uno como otro parece que tienen beneficios para el paciente, ¿no? ¿En qué casos o cómo sabemos cuál es mejor para el paciente o de qué depende o si hay algo que determine uno mejor que otro? Sí, esta es una muy buena pregunta. Esta es una buena, porque es la base de la entrevista con un médico especialista en hiperplasia benigna de próstata, es decir, qué tratamiento es mejor para ese paciente en concreto. Y esto dependerá de los beneficios y desventajas de cada caso. Si para un paciente es muy importante conservar la eyaculación porque, por ejemplo, quiere tener hijos o está planeando tener hijos en el futuro cercano, pues el Rezum es una opción interesante. Si la eyaculación no es importante y lo que quiere es una desobstrucción a muy largo plazo, tiene síntomas muy severos o lleva una sonda, a lo mejor una nucleación, un HOLEP es más interesante. Entonces, siempre hay que conversar con el médico, ¿no? Tiene que haber este diálogo entre médico y paciente, no es simplemente, ¿no? Hiperplasia benigna de próstata, tratamiento X. Tiene que haber este diálogo. También es muy importante la experiencia del cirujano. Y la experiencia no es decir, pues yo he sido médico durante 30 años, ¿no? El HOLEP es una técnica relativamente nueva y que tiene la característica de que es muy difícil de aprender. Es técnicamente compleja y es técnicamente complejo hacerla difícil. Por eso es importante encontrar un urólogo que sea experto en estas técnicas, que afortunadamente cada vez hay más porque se enseña mucho, tanto en unas como en otras, ¿no? Y que pueda asesorar de la mejor manera posible al paciente. Pues hasta aquí sería la entrevista. No sé si le ha quedado alguna cosa más para añadir o quiere dar algunos consejos finales acerca de este tema. Bueno, probablemente el consejo que siempre les doy a mis pacientes, sobre todo después de haber empezado un tratamiento, si no los voy a dar mucho tiempo, es que esta es una enfermedad muy común. Todo el mundo conoce a alguien a partir de cierta edad que tiene problemas para orinar. Y desgraciadamente es muy común la creencia de que eso es una cosa que hay que sufrir a partir de cierta edad, ¿no? Esto es lo que hay y hay que levantarse 5 veces por la noche para orinar y estar, ¿no?, pendiente de dónde está el bar más cercano en el barrio. Y esto no tiene por qué ser así. Uno, no tiene por qué ser así, y dos, es peligroso. Como hemos visto, no es una cosa que diga, bueno, pues es lo que toca por edad y ya está. El no dormir tiene efectos adversos, o tiene efectos secundarios a nivel de hipertensión arterial, a nivel de concentración, a nivel de muchas cosas. No es bueno interrumpir el sueño 5 veces por noche. No es bueno estar orinando fatal porque puede hacer infecciones de orina, puede incluso dañar los riñones de forma importante. Eso es una cosa que hay que cuidar mucho. Entonces, mi mensaje para los pacientes es siempre no sufrir, o sea, no estar aguantando los síntomas por miedo a hablar con el paciente, por miedo a tomar una pastilla, por miedo a hacer una cirugía. No hay que operar si no hay síntomas, eso también es muy importante. Nunca hay que operar tamaños de próstata. También veo pacientes que dicen, me han dicho que tengo una próstata muy grande y que me tengo que operar. Y yo, muy bien. ¿Usted cuántas veces se despierta por la noche para orinar? No, ninguna.
¿Cuántas veces tiene que correr al baño porque no se escapa? No, ninguna. ¿Qué problema tiene con la orina? No, no, ninguno, yo orino perfecto. Entonces, claro, ¿por qué vamos a operar a este paciente? Esto no es un cáncer. Estamos operando por unos síntomas y para prevenir unas complicaciones. Nunca operar por un tamaño de próstata. Y también lo contrario, hay próstatas que son pequeñas y que producen una obstrucción. Y no por eso vamos a decir, pues esa próstata es pequeña, no lo operamos. No, se operan los pacientes y se operan los síntomas. No se operan los tamaños de próstata y este es un mensaje muy, muy importante. No aguantarse los síntomas porque esto no es una cosa que sea lo que toca por edad y no operar porque la próstata es grande, si no hay síntomas. Pues creo que son dos consejos bastante fundamentales, como usted ha comentado. Nada, simplemente agradecerle el tiempo y por toda la información que nos ha dado, y a toda la gente que nos esté viendo, saber que pueden pedir cita con el doctor siempre que quieran a través de nuestra plataforma. Y nada, otra vez muchísimas gracias y que vaya muy bien el día. Gracias a ustedes, encantado. Adiós.